Bienvenido a Finanzas Frente a Frente. Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos. Bienvenidos al podcast de Finanzas Frente a Frente. Soy Jordi Altimira, partner de Advisor y Lánzame Capital. Y hoy tenemos un caso muy interesante que es Able Human Motion, un proyecto innovador desde la basante más de hardware, y tenemos la suerte de tener con nosotros a Alfons Carnicero, que es el CEO y co-founder, junto con Oriol Pascual, que es el responsable de IQS Tech Factory. Muchas gracias a los dos para estar con nosotros hoy y comentar este interesante caso. Gracias, Jordi. Gracias por invitarnos. Hola, Jordi. Muchas gracias. Muy bien. Oye, pues mira, vamos a entrar en materia. Alfons, un poco, explícanos qué es Able Human Motion, cómo nace el proyecto y qué es lo que intentáis solucionar. Muy bien. Pues bueno, pues como comentaba, nosotros somos una startup de aquí de Barcelona que nació hace ahora justamente 3 años y la creamos para resolver un problema. Nosotros vimos que los exoesqueletos que habían en el mercado vimos que las personas con discapacidad requerían de dispositivos para poder volver a moverse, para poder levantarse de la silla de rueda, para volver a caminar. Pero lo que había en el mercado era todo muy pesado, pesaba 20-25 kilos, por lo que no te lo podías llevar de un lado a otro, y además era muy caro, valía unos 100.000 euros, casi como un Ferrari. Entonces, con esa necesidad, pues allí nació el proyecto, ¿no? Somos capaces desde aquí, desde Barcelona, de crear una tecnología de exoesqueletos robóticos que permitan a estas personas volver a caminar de una forma que sea pues mucho más ligera y mucho más económica, y allí fue cuando nació el proyecto. Creamos la startup, que es una spin-off de la UPC, porque era un proyecto de investigación, que igual luego podemos ir a comentar eso, cómo surge el proyecto desde la universidad y cómo se transfiere, se convierte en empresa. Pero nacimos para democratizar esa tecnología de los exoesqueletos, para crear dispositivos que son robóticos para ayudar a personas, ¿no? Para hacernos más humanos, para poder recuperar esas funcionalidades que hemos perdido pues a causa de una lesión, a causa de pues un ictus que has tenido, incluso para, pues después podemos hablar también para gente mayor, ¿no? Que pierde movilidad, ¿no? Todo ese movimiento lo podemos restaurar mediante esta tecnología. Bien, eso un poco lo que permitís es una persona que se encuentra en silla de ruedas, ¿no? Darle, en ese sentido, la tecnología en forma del equipo que creáis para que se pueda levantar, ¿no? de la silla. Es un poco el planteamiento, y hacerlo a un coste razonable y con una tecnología movible, ¿no? Como idea, ¿no, Alfons? Exacto. Ese es nuestro primer producto. Nuestro primer producto va enfocado a personas con paraplegia. La mayoría de ellas completas. O sea, son personas que por debajo de la cadera no tienen nada de movilidad, no tienen nada de función motora. Es decir, si por cualquier cosa el aparato fallase, pues se caerían al suelo. Entonces, lo que el aparato lo que hace es suplir la función de los músculos. Entonces, les ayuda a levantarse cuando ellos quieren, y después hay una interacción entre la persona y el robot, de manera que cuando la persona quiere dar cada uno de los pasos andando, el dispositivo lo entiende y le hace el movimiento que esa persona pues no es capaz de dar. Bien, genial. Un poco comentabas este tema asociado a que era un proyecto salido de la universidad, si no recuerdo mal, Alfons, de la ETSEID, ¿no? De la Escuela de Ingenieros Industriales, que bueno, pues mira, aquí los dos compartimos algo en común, ¿no? Que allá en ese edificio de las 2 torres, ¿no? Que vivimos unos cuantos años allí, ¿no? O sea, ¿cómo es este proceso de transferencia de conocimiento entre empresa, universidad? ¿Cómo se crea una propuesta de valor mercantil? Normalmente son proyectos de gran innovación, pero que a veces darle esa visión mercantil es un reto para esta tipología de proyectos más asociados a un parque tecnológico. ¿Cómo se crea esa liaison entre las dos partes? Sí, pues mira, en realidad el proyecto de la universidad nace el año 2015, cuando hay 3 universidades que se ponen a investigar
sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de los exoesqueletos para personas con lesión medular. Entonces hay una serie de proyectos de investigación entre estas universidades que llegan a cabo una serie de prototipos, ¿no? Entonces yo allí, pues evidentemente ahí no estaba. En ese momento yo pues aún estaba en la escuela pero estudiando. Entonces en ese momento pues llega un punto, ¿no? En el año 2017 donde se consigue ya un prototipo que puede ser probado en algún paciente, ¿no? Y allí fue cuando pues yo supe de ese proyecto. Yo había estado pues trabajando también en la industria médica anteriormente. Era algo que me motivaba mucho, el campo este. Y oí de este proyecto, entonces juntamente con el profesor que había liderado el proyecto hasta entonces, Josep María, solicitamos una ayuda que se llama Caixa Impuls, ¿vale? Es una ayuda de Fundació La Caixa que está pensada para proyectos que son proyectos de investigación de universidades o de parques tecnológicos, ¿no? Y que quieren estudiar si tiene sentido transferirlos al mercado. Entonces allí, mediante esa ayuda, pues empezamos a hacer muchas entrevistas, a entender muy bien el mercado, ¿vale? Entonces allí pues hicimos más de 100 entrevistas con pacientes, con fisioterapeutas, con doctores, con ortopedas, con todos los stakeholders que están involucrados de alguna manera con esta tecnología, ¿no? Y ahí entendimos muy bien qué era exactamente lo que necesitábamos y si realmente el mercado necesitaba un producto como el nuestro o ya había una solución, ¿no? Y vimos claramente lo que os comentaba antes, ¿no? Que había una necesidad que no estaba cubierta por los productos actuales. Así que, pues, hace 3 años decidimos crear la empresa. Muy bien y muy interesante. Un poco, Uriol, tú que ya has visto muchos casos, ¿no? Desde el IQS Tech Factory, proyectos de gran potencial de innovación, ¿no? Y de realmente gran bagaje más industrial, digamos. ¿Cómo se traduce esa innovación que a mercado tiene mucha lógica, que es buscar una solución real? ¿Cómo conviertes eso en una empresa? ¿Cómo lo has vivido tú en la multitud de proyectos que habéis albergado? Bueno, pues es un proceso... Es un proceso que todavía no está estandarizado, ¿no? A mí lo que me gusta decir muchas veces es que así como en otros sectores del emprendimiento, como podría ser el de la digitalización de servicios, ¿no? O el mundo digital, que en nuestra casa tenemos un ecosistema digital muy sólido, muy potente, muy maduro, o en el sector incluso biotecnológico, ¿no? Que también es otro sector muy, muy maduro. En estos dos casos, gracias a que hace años que se crean proyectos dentro de estos sectores, de que hay un ecosistema con muchos players, pues hemos acabado teniendo un playbook, hemos acabado teniendo un manual de operaciones, ¿no? Tenemos muy claro en el sector de digital, si quieres, ¿no? El sector que se llama tecnológico, que a mí me gusta puntualizar y pienso, bueno, la mayoría de los casos es la digitalización de servicios, ¿no? Y tanto en este sector como en el caso de la biotecnología tenemos un playbook, tenemos un manual, sabemos si cogemos un proyecto, cuáles son los pasos, sabemos si vamos por buen camino o no vamos por buen camino, porque muchos antes han hecho el camino, se han aprendido muchas lecciones y esto ya está escrito, dijéramos, ¿no? En el sector industrial, lo que llamamos industrial tech o deep tech, si quieres, ¿no? Aquellos proyectos que son de base hardware, que tienen tecnología propietaria, estamos justo empezando, con lo cual no tenemos un manual, si todo va bien, estamos escribiendo el manual mientras lo estamos haciendo, ¿no? Con lo cual hay mucho learning by doing. Nosotros empezamos hace 6 años a dar apoyo a proyectos como Able Human Motion a raíz de una necesidad. Nosotros empezamos dando apoyo a startups científico-técnicas y nos dimos cuenta que había una demanda que era recurrente, que era en las fases de industrialización. Nos venían proyectos como el de Alfons y nos decían, yo ya tengo un prototipo funcional, lo he probado en un entorno real, funciona, además tengo unas patentes, es un proyecto que es fantástico, y es que necesito fabricar 500 unidades de esto y no sé por dónde empezar, ¿no? Y esta era una demanda recurrente. Nos dimos cuenta que no había nadie que ofreciera apoyo en estas áreas y empezamos a crear nuestro propio playbook, ¿no? Entonces montamos un programa de aceleración especializado en dar apoyo a proyectos industrial tech,
pero con una actitud muy startupera, que era de learning by doing y teniendo unas hipótesis, validando, falsificando, iterando y de edición a edición dándole una vuelta, ¿no? Esto es un poco la base, o sea, el mensaje principal que quiero mandar es: no hay un playbook. Necesitaremos seguramente todavía pues 6-10 años para acabar de tener un playbook, y estamos en el proceso. Lo que sí podemos ver es que hay un gap bastante importante alrededor de las fases de madurez que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Proyectos como Able Human Motion, dentro del mundo más ingenieril, medimos la madurez de un proyecto por su madurez tecnológica, ¿no? Hay una escala que se llama Technology Readiness Level, ¿no? TRL, que es una escala que hizo la NASA en los 70 para una misión, que va del 1 al 9, en donde 1, diciéndolo de una forma muy mundana, sería tener una idea, y 9 es un producto llevado al mercado y que tenemos iteraciones de este producto, ¿no? La versión 2 y la versión 3. Imagínate, pues el Apple Watch 3, pues es un TRL 9, ¿no? Lo que vemos es que de TRL 1 a TRL 4, que son las fases más de investigación, aquí tenemos mucho apoyo a este tipo de proyectos dentro de las universidades, de los centros tecnológicos, incluso hay mucha financiación, que luego podemos hablar de financiación, de carácter pública y competitiva, pero una vez tenemos la tecnología validada y queremos industrializar, aquí de repente hay como un gran agujero, no hay nada, no hay ni apoyo para estos proyectos, ni hay tampoco financiación, ni pública ni privada. Una vez has llegado a un TRL 6, entonces ya es otra historia, ¿no? Porque en Europa tenemos diferentes fondos de inversión que especializados en Industrial Tech, pero que invierten en tickets no menos de 1 millón, entre 1 y 5 millones, ¿no? Para proyectos que están validados en el mercado. Pero justo entre el TRL 4 y el TRL 6 aquí hay un agujero. Entonces, yo te diría, hay un poco playbook en la primera parte, hay en la segunda, y justo a la hora de conectar, pues aquí tenemos una serie de dificultades y lo estamos aprendiendo mientras lo hacemos. Claro, un poco el mundo digital en ese sentido, pues el MVP, digamos, pues bueno, es que sería un poco el prototipo. Vale, pues lo puedes ir desarrollando, tienes ese product market fit, pero luego la tecnología la puedes ir construyendo de una forma, entre comillas, más lineal, ¿no? Quizá aquí, claro, tienes que, en el momento que empiezas a industrializar, tienes un gap que en el fondo es CAPEX, ¿no? En el fondo es o lo haces, o inviertes tú haciéndolo tú mismo, o lo externalizas, pero sí que tienes una necesidad de funding clara, asociada a lo que sería el producto, ¿no? El producto que luego quieres lanzar a mercado. Es interesante un poco, Alfons, cómo en ese momento que comenta Oriol, ¿no? En esta fase entre el TRL 4 y 6, en ese debate de intentar empezar a industrializar ese prototipo, ¿de qué manera, a qué retos te enfrentaste y cómo el funding lo hiciste en este sentido? Sí, de hecho, ya como nos gusta ya la complejidad, nosotros además nos pusimos en el sector médico, ¿no? Que entonces ya tienes pues la parte industrial más toda la certificación médica, entonces ya hace tu proyecto muy complejo en todos los sentidos, ¿no? Pero nos gusta nos gusta la marcha y bueno, hay que seguir, ¿no? Y entonces diciendo... Exacto. Así es. Entonces nosotros en estas fases iniciales realmente, o sea, nosotros cuando nosotros creamos la empresa, realmente el dispositivo solo se había probado en 2 personas, en dos pacientes. Entonces eso es un problema muy grande, porque entonces cuando tú te pones a probarlo con muchos pacientes en un entorno hospitalario, donde pues además de tu dispositivo hay un entorno al lado de mucha gente, son sitios que pues no están totalmente controlados, ¿no? Entonces ahí ves la dificultad, ¿no? Y esto es lo que hemos estado haciendo estos 3 años. O sea, hemos estado probando el dispositivo, aprendiendo y mejorándolo para que pueda funcionar en todas aquellas personas que nosotros queríamos que funcionase. Y esto fue un reto brutal porque cada paciente es diferente. A nivel de tallas, a nivel de afectación motora, una pierna a la otra,
uno tiene una malformación en una pierna, ¿no? Hay 1000 complejidades que desde fuera te piensas que todos son iguales, pero después cada paciente es un mundo, ¿no? Y conseguir un dispositivo que se adapte a las necesidades de todos estos pacientes es muy complejo, ¿no? El MVP, ¿no, Alfonso? Lo tienes que afinar, ¿no? Porque si luego lo industrializas y te equivocas, pues te lo comes con patatas, ¿no? Exacto. Y muchas veces lo que pasa con proyectos universitarios es que el funding es el que es y las pruebas se hacen con el número de pacientes muy limitado, ¿no? Y esto no, en un proyecto empresarial es imposible, porque pones eso en el mercado y es un fracaso absoluto, ¿no? Y entonces nosotros lo que hemos hecho es integrar en el diseño y desarrollo todas estas pruebas con pacientes. Entonces nosotros cada semana tenemos 2 días en el que vienen pacientes a probar nuestro dispositivo y nos dan ese feedback. Además de las pruebas que hacemos pues en hospitales, ¿no? Todo esto suma al equipo de desarrollo para que pueda mejorar la tecnología. Y ahora, por suerte, pues ya hemos conseguido un aparato que lo han probado 85 personas y que en las 85 ha funcionado con éxito, ¿no? Y esto pues ha sido un esfuerzo muy grande, tanto a nivel de personal como también pues a nivel de inversión. Bien, entonces, un poco en esta fase de testeo llega un momento que dices, vale, esto ya funciona, ¿no? Vamos a producirlo, ¿no? Vamos a producirlo para en ese sentido, pues, venderlo a mercado. ¿Es esta fase la que estáis un poco, Alfonso? Sí, o sea, actualmente estamos haciendo las últimas, o sea, ahora de hecho esta semana acabamos los ensayos clínicos que teníamos en Hospital de Alemania, en Heidelberg, y aquí en el Institut Guttmann, en Badalona. Entonces, con todo ese feedback que hemos recogido de estos estudios, estamos haciendo las últimas modificaciones de diseño para poder pasar a esa fase de industrialización. Porque nuestro objetivo es, en julio del año que viene, ahí la feria más importante de rehabilitación, que se hace este año se hace en Rotterdam. Entonces nuestro objetivo es llegar allí, es como la presentación oficial del producto, ¿no? En julio del año que viene. Aunque estaremos en proceso de certificación y el dispositivo no será comercial hasta principios del 23. Esto es la complejidad añadida de estar en el sector médico, ¿no? Aparte de la parte industrial tenéis la certificación médica que bueno, pues que hay que pasar esa barrera, ¿no? Y un poco, ¿qué plan comercial pensáis? ¿Lo enfocáis a un B2C, lo enfocáis a un B2B en ese sentido? ¿Cómo tenéis planteado un poco la comercialización del producto? Nosotros, nuestra visión a largo plazo es que esta tecnología se pueda usar en el día a día y que puedan ser los pacientes quien lo tengan en su casa y lo puedan usar en su día a día, ¿no? Pero aún no estamos listos, aún la tecnología no está lista. Entonces, por eso primero vamos hacemos un B2B y nuestro cliente van a ser pues esos hospitales, esos centros de rehabilitación, esas clínicas, ¿no? Más pequeñas. Todos estos van a ser nuestros clientes, donde ahí entonces los aparatos se van a empezar a usar, vamos a tener cada vez pues más datos para seguir mejorando la tecnología, vamos a tener también mucha evidencia clínica que va a generar pues sobre los beneficios, ¿no? del uso de estos dispositivos en entornos clínicos. También tendremos pues gente reconocida, ¿no? que ya pues doctores que ya hablen de nuestro dispositivo, que lo conozcan, que lo puedan prescribir, y entonces va a ser cuando vamos a abrir la segunda línea de negocio, que es que el paciente pueda comprar ese dispositivo a través de un distribuidor. Fantástico, muy bien. Al final tienes los roadmaps de cada parte muy bien marcados. Eso se tiene que acoplar un poco a un roadmap de financiación y de funding, ¿no? Entonces, claro, comentabas, ¿no? Lograsteis esa subvención, ¿no? Inicial para arrancar el proyecto. Pero luego este MVP que habéis construido hasta ahora, ¿cómo lo habéis financiado? ¿Qué pasos habéis seguido? Y para muchos emprendedores que también intentan en este sentido, pues emprender en el mundo pues de health, emprender en el mundo pues de hardware y en el mundo industrial, que fíjate que aquí juntas varios elementos. ¿Cómo le explicarías de hacerlo? ¿Cómo financiar esas fases que ahora Oriol también complementará y que nos comentaba? ¿Cómo lo hiciste tú, Alfons? Persistiendo. O sea, creamos la empresa en octubre y entonces empezamos pues a buscar herramientas de financiación, ¿no? Entonces
tuvimos la suerte que solo crear la empresa tuvimos una primera ayuda pequeña, 50.000 euros, que venía de la Comisión Europea, del H2020 en ese momento, ¿no? El SM Instrument, el fase 1, y con eso, pues bueno, pudimos seguir haciendo los primeros prototipos, contratar a algún becario, ¿no? Pues lo que podíamos en ese momento. Entonces empezamos ya a trabajar pues una primera ronda de financiación privada, ¿vale? Entonces ahí pues empezamos a presentar el proyecto en todos lados, en fondos en diferentes eventos para que nos conociesen, ¿no? Entonces allí pues las primeras veces que presentas pues siempre te dicen que no, ¿no? Y eso es algo pues que hablando con otros emprendedores es algo bastante habitual. Entonces tú tienes que ir modificando tu mensaje, modificando tu business plan, ¿no? Para pues cada vez ir encontrando, ¿no? Ese fit de esos inversores. ¿A qué tipología de inversor te dirigías? ¿Saliste a metralleta a disparar un poco a todo el mundo? ¿Fuiste más francotirador? Y te dirigías ya un poco a potenciales inversores que ya sabías que habían invertido en hardware o proyectos más industriales. ¿Cómo era ese proceso de funding? Ese fue un problema. Al principio, claro, era la primera vez que emprendíamos, no teníamos experiencia previa y fuimos, como tú dices, ¿no? Con la metralleta a todos lados, ¿no? Entonces eso también vimos que era un problema porque depende mucho, ¿no? De la tipología de inversor. En nuestro caso buscábamos inversores que entendiesen pues el producto, que entendiesen el mercado, que entendiesen la industria en la que estábamos, los timings que llevar a cabo un producto como el nuestro, también pues los posibles retornos que se pueden generar en esta industria, ¿no? Y esto pues es muy distinto si vas a buscar, por ejemplo, un inversor pues de software. Probablemente te diga que no la mayoría de las veces, porque todo esto es distinto, ¿no? En el caso del software. Entonces nosotros lo que hicimos es ir a foros de inversión pues especializados, ¿no? Y por ejemplo tuvimos mucho éxito en el de Sadeban, donde ahí pues pudimos convencer a varios business angels, ¿no? Pero bueno, realmente el primer inversor que dijo que sí a nuestro proyecto fue el Banc Sabadell a través del programa Via Startup Health, que era la primera edición del programa, y allí pues eso también ayudó a generar esa atracción, ¿no? A poder tener pues ya un lead investor y entonces los otros pues también se convencieron más fácilmente. Bien, un poco, ¿qué funding lograste de financiación privada aproximadamente? ¿Sobre qué orden de magnitud te moviste? Pues mira, nosotros queríamos cerrar la ronda de 500.000. Lo que pasa es que hubo un momento también con esa atracción que te comentaba, pues que vimos que había más gente que nos decía que sí, ¿no? Y al final decidimos abrir la ronda hasta 700.000. De hecho, la cerramos, teníamos ya 500.000 cerrados y decidimos hacer un evento aquí en el EdShape para presentar la tecnología. Invitamos también a un doctor que trabaja con nosotros. Hicimos como una presentación, incluso con una demo, y allí pues convencimos a familiares, amigos, a todo el mundo. Y ahora cuando voy a la playa, todo el mundo ha invertido en el pueblo. Bien, y entiendo que también acompañaste este funding con pues financiación pública. Exacto. Un proyecto de tanta innovación pues se le abre las puertas pues de instrumentos, entiendo, como CEDETI, instrumentos europeos, incentivos fiscales, ¿no? Eso un poco lo fuiste trabajando en paralelo, ¿verdad? Exacto. Esto, al conseguir financiación privada, también se te abre las puertas, ¿no? A poder complementarla con pública. Y en nuestro caso, lo hemos complementado, estos 700.000, con 1,5 millones de subvenciones públicas, de diferentes ayudas, pues tanto sobre todo, bueno, a nivel español, ¿no? Como el Neotec o como el Torres Quevedo, pero también europeo. Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, ayudas del AIT Health, que es el European Institute of Innovation and Technology, que bueno, decidió invertir. No es bien una subvención, son como unas opciones, como si fuesen unas stock options, ¿no? Que ellos han invertido medio millón de euros en la compañía a través de este mecanismo. Y cuando tienes todo este funding, entiendo que este funding te ha llevado a tener este producto. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cómo financias lo que sería dable producción, dable industrialización, ¿no?
¿Piensas que ya es el momento de irte a Europa a buscar fondos privados fuera de España? ¿Cómo lo ves esta parte a partir de ahora? Pues nosotros a principios del año que viene vamos a abrir una ronda, entonces la idea es poder, bueno, hay varios de los inversores que tenemos que han, bueno, que van a hacer un follow-on, que van a también participar en la ronda, y la idea es poder añadir, ¿no?, algún inversor institucional o español o europeo, ¿no? Y en eso estamos. Perfecto. Muy bien, impecable. Un poco, Uriol, ¿cuáles crees que son las principales dificultades? Como apuntabas que el ecosistema del producto o el emprendedor más de hardware industrial está por desarrollarse. A ver, si nos vamos en el mundo digital 15 años atrás en España, pues nos encontramos con Nauta, Inverready, Caviedes y mira, y poca cosa más, ¿no? Es decir, realmente había pues un déficit también de business angel, de inversor privado y al final el ecosistema pues se fue construyendo, el biotech también lo ha logrado, pero se fue construyendo de talento, de universidades, de tener buenas business schools, buenas universidades a nivel técnico, instituciones públicas apostando, fondos que empezaron a construirse, retornos que se dieron a esos inversores de los fondos y un poco pues el huevo y la gallina, ¿no? Se ha ido en este sentido construyendo, ¿no? Claro, aquí nos enfocamos a un inversor que le decimos, oiga, usted hasta el 2023 no vamos a facturar un euro porque eso es un camino largo, ¿no? Y aparte a nivel tecnológico y a nivel de innovación lo tiene que entender, no puede ser un inversor como nosotros somos mucho más generalista, ¿no? Es decir, esa tecnología el inversor la tiene que entender para invertir, ¿no? ¿Cuáles crees, Uriol, que son las principales stoppers en equity gaps que nos encontramos aquí ahora mismo? Pues, pues ahora mismo, bueno, yo creo que oí antes a Alphonse, ¿no?, hablar y se me ocurría, ¿no? Uno de los problemas principales, como comentabas, ¿no? No tenemos esta madurez, es una cuestión de tiempo, ¿eh? Tengo clarísimo que esto es una cuestión de tiempo y va a suceder. Y por eso decía que nos faltan 10 años de desarrollo para llegar a los niveles de madurez del sector digital, del sector salud, con lo cual va a pasar, ¿no? Yo creo que las buenas noticias, por un lado, es que de momento le hemos puesto un nombre a esto, ¿no? Tenemos una etiqueta, esta idea de Industrial Tech, ¿no? Proyectos de base hardware de alto valor añadido con tecnología propietaria. Yo creo hemos de empezar por algún sitio que le hemos puesto una etiqueta. Miramos cómo lo hacen otros, tampoco no hay mucha gente alrededor del mundo que esté haciendo esto, pero sí que hay otros players ahí fuera y quieras que no, pues miras lo que están haciendo otros. Pero yo creo que el problema más importante que tenemos a día de hoy en el sur de Europa, incluso Europa, para proyectos como el caso de Alphonse tiene la suerte que su proyecto, que es un proyecto de robótica, ¿no? Pero es un proyecto, le puedes poner muchas etiquetas, pero tiene la suerte que le puedes poner la etiqueta de la salud. Y como el sector salud sí que es un sector que está pues maduro, ¿no? Y la misma historia, hace 12 años en salud en nuestra casa solo invertía Caixa Capital Risk y a día de hoy solo en Barcelona hay más de 40 fondos exclusivamente dedicados a salud, ¿no? Pues gracias a poner la etiqueta salud, pues puede entrar en muchos sitios, como fue el caso del B-Startup, donde se hubiera entendido, ¿no? Es más difícil si tienes un proyecto de robótica industrial, ¿no? Un brazo robótico que hace pick and place con inteligencia artificial y que no tienes que entrenar. Esto lo tiene mucho más complicado. Y desde un punto de vista de arquitectura de producto es muy parecido. Pero lo tiene mucho más complicado porque no hay absolutamente nadie que invierta en robótica industrial en nuestro país a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de empezar a educar y explicar que los proyectos industriales de alto valor añadido tienen unos retornos parecidos a los de salud y a los digitales, tienen un riesgo parecido, sí que es verdad que necesitan unos tiempos de desarrollo más largo, pero bueno, no mucho más largos que los de salud, ¿no? Un proyecto biotech pues fácilmente se puede pasar 12, 13 años desarrollando y al final caerse, y bien que hemos montado toda una industria alrededor de esto, ¿no? Pues acabará pasando. Yo el tema... no sé si tanto el stopper, pero una de las dificultades a día de hoy son las valoraciones, ¿no? Como no hay un ecosistema maduro y como no hay una inversión profesionalizada, las valoraciones son muy bajas.
son muy bajas. Desde el punto de vista del inversor es fantástico, ¿eh? Porque además luego en el otro lado del río resulta que sí que hay una inversión mucho más profesionalizada y entonces son los que recogen los beneficios de esto, ¿no? Pero para las fases que estamos hablando ahora mismo, pues bueno, Alfonso nos lo podrá decir mejor, pero es curioso que a lo mejor un proyecto digital que todavía no facture, ¿no? Quiero que esté generando una comunidad, pues tenga unas valoraciones muy altas, y un proyecto pues con ciencia, con ingeniería detrás, tenga valoraciones más bajas, ¿no? Yo creo, pero de nuevo, esto es un resultado de la madurez del ecosistema y esto cambiará con el tiempo sin duda, ¿no? Si me permites, Jordi, haciendo un poquito de resumen lo que decía Alfonso, yo diría que proyectos de este tipo, para fases muy iniciales sobre todo, se financian con financiación no dilutiva, ¿no? Pública a nivel local, nacional y europeo, tanto en nuestro caso en Cataluña, pues la Generalitat tiene instrumentos, pues luego a nivel del Estado español y a nivel europeo. Como son proyectos con propiedad intelectual propia, todo este tipo de instrumentos competitivos no dilutivos, pues acaban siendo grandes receptores este tipo de proyectos, ¿eh? Te diría, por nuestro programa han pasado 86 startups y de 86 startups el 60% han conseguido absolutamente todos los instrumentos de financiación no dilutiva competitiva que hay a nivel local, nacional y europeo, ¿eh? Con lo cual te demuestra que son muy buenos candidatos a este tipo de proyectos. Luego hay una parte intermedia cuando se acaba esto en el que empieza a entrar la inversión privada, pero está poco profesionalizada y es poco estructurada. Es más el industrial que tiene un track record, que entiende un poco esto y es el business angel que su bolsillo pone, o la empresa industrial que tiene algún tipo de instrumento no muy estructurado, ¿eh? En nuestro país, empresa industrial con fondos estructurados hay muy pocas. La Corporación Mondragón, el Fondo Repsol y poca cosa más, ¿no? Los demás invierten sobre todo desde los presupuestos de innovación de sus empresas, y si no tienes pues los créditos blandos, ya sean con los ENISAs o los que vienen de alguna institución bancaria pues que se ha especializado, como es el caso de Sabadell o CaixaBank, ¿no? Y luego entonces viene ya la financiación privada, ¿no? Bueno, lo hago un poco a modo de resúmenes. Tú lo que quieres conseguir es hacer madurar la tecnología lo máximo posible de forma barata desde un punto de vista de la inversión, y esto es con financiación no dilutiva. Luego quieres combinar un poco la deuda con inversión privada, y los players que tenemos están muy poco estructurados para que luego, una vez tengas una tecnología validada, incluso un mercado validado, es cuando viene la financiación privada estructurada, ¿no? Y de esa inversión privada sí que entiendo que ya con validación de producto es más fácil de lograr, ¿no? Tú ves, Uriol, que el equity gap está más en esa inversión privada barra prototipo barra primera escalabilidad, es allá donde ves el equity gap, ¿no? En este sentido. Correcto. Los pocos en nuestro país y también en general en Europa, los pocos que invierten en proyectos industriales en estas fases, todos piden métricas de mercado, ¿no? Y dices, sí, bueno, pero es que necesito fabricar ni que sean 100 unidades, ni que sea una serie corta, y financiar una serie corta, hablas del CAPEX antes, ¿no? Aquí tú tienes que financiar una industrialización que va a tardar unos meses en llevarse a cabo, que te va a mandar un producto que lo vas a tener en un almacén y que luego lo vas a vender al cabo de un tiempo. O sea, van a pasar desde que necesitas el capital hasta que vas a ver un retorno de aquella inversión. Hay una tensión de caja bastante importante, ¿no? Que esto también es una cuestión para proyectos de este tipo que en esta falta de playbook todavía no está no se explica muy abiertamente, ¿no? Que es la financiación de proyectos industriales tiene una tensión de caja muy importante y hay que financiar a 2-3 años vista mínimo, porque si no, no lo aguantas. ¿Qué argumentos le darías a un inversor, o qué argumentos tendría a un inversor, a un business angel, o si quieres montar un fondo un poco en esa dirección, captar un LP, qué argumentos diferenciales? Uno, apuntabas la diferencia de valoración, ¿no? Es decir, oye, pues ese es un blue ocean, entre comillas, no el otro, el digital ya es un red ocean, aquí tenemos un blue ocean, donde la valoración es más baja. Este es un argumento
claro. Pero un poco el inversor clásico digital siempre te sale con que, oye, esto es mucho menos escalable, esto realmente pues no tiene tan potencial de multiplicador y el riesgo al final es una empresa que nace y igual tiene algo menos de riesgo porque hay un poquito más de tangibilidad o propiedad intelectual y hay unos activos intangibles más sólidos. Pero bueno, la diferencia de el upside con el riesgo no lo ven claro. ¿Qué argumentos aquí, Uriol, crees que tendrías para el inversor? Buena pregunta, y conforme preguntabas me iba apuntando 3 o 4 cosas, pienso, esto es una cosa que tengo que trabajar más, ¿no? Pero la primera te diría, las buenas noticias es que tenemos datos, ¿no? De hecho, en los últimos meses tenemos datos, ¿no? Por primera vez, No, de hecho fue a finales del 2020, la gente de Dealroam y Speed Invest sacaron un report de inteligencia que por primera vez se hablaba de Industrial Tech como la siguiente gran oportunidad de inversión privada en Europa, ¿no? Y es la primera vez que se pone la etiqueta. Nosotros llevamos 6 años hablando de startups industriales y ahora a nivel europeo por primera vez aparece un informe de inteligencia con el título Industrial Tech, ¿no? Y entre otras cosas, lo que nos dice es que la inversión privada en Europa, en el sector industrial, todavía representa solamente el 3% del total de la inversión que se realiza en Europa. O sea, es muy pequeña, ¿no? Pero por otro lado, es uno de los sectores que ha crecido más rápido. Desde el 2014 al 2020 se ha multiplicado por 9 la inversión en este sector, ¿no? Y hay varias razones por esto, pues porque de hecho, una cosa importante tener en cuenta, hablamos de proyectos industriales y a lo mejor en nuestro imaginario vemos cacharros, incluso podemos cacharros tontos, ¿no? Vemos tornillos pero el proyecto industrial de alto valor añadido a día de hoy, como Able Human Motion, es un hardware con inteligencia, es un hardware con conectividad, es un hardware Con software. con software, ¿no? O sea, a día de hoy el hardware de alto valor añadido tiene embedded inteligencia, software, conectividad sensórica, ¿no? Y esto es un elemento muy importante, ¿no? No hay hardware de alto valor añadido sino que no tenga esos elementos, con lo cual aquí es una forma de coger este inversor que viene del mundo digital y que conoce bien el potencial de las tecnologías digitales y explicar también que muchas veces el hardware es un instrumento, es una plataforma para llevar la inteligencia a sitios donde nos hace falta llevarla. El hardware es un encapsulado para llevar esta inteligencia y este software, ¿no? Bueno, los argumentos son, está creciendo de forma exponencial la inversión privada en Industrial Tech. Solamente el 3% de la inversión privada que se produce en Europa es el sector industrial, pero es que el sector industrial en Europa representa el 25% del PIB europeo. Con lo cual, hay mucho margen de crecimiento entre la inversión que se está haciendo ahora y lo que sería un estado de madurez, ¿no? de la inversión en Industrial Tech. Lo que nos lleva a decir que si tú montas un fondo a día de hoy en proyectos industriales, pues seguramente vas a recoger los beneficios de este crecimiento que estamos ya viendo, que está viendo en este campo, ¿no? Acabaría con 2 argumentos más. Uno es, hay deal flow, hay oportunidades, ¿no? Seguramente si vas a montar un fondo a nivel nacional no hay suficiente deal flow, pero a nivel europeo sí. Si tu campo de acción, tu área geográfica es Europa, sí. Y un buen ejemplo es como el proyecto de Alphonse, que recibieron el apoyo del EIT Health. Este tipo de instrumentos reciben unas 6.000 aplicaciones al año y se dan unos 1.500. O sea, como el de Alphonse, hay unos 1.500 proyectos que se generan cada año en Europa. Con lo cual, bueno, depende del tamaño del fondo, etcétera, pero si tú quieres revisar unas 500 oportunidades al año para acabar invirtiendo en 10, pues hay deal flow, ¿no? Y el segundo argumento es una cuestión de riesgo, ¿no? Se ha demostrado que proyectos de este tipo tienen un riesgo muy parecido a los generalmente del sector salud o del sector digital. No hay tanta diferencia, aunque de antemano pensemos que sí, es así. Con lo cual, animo a todo el mundo, porque nos hace mucha falta, animo a todo el mundo a montar algún tipo de instrumento. Esto, Uriol, el upside, teniendo el mismo riesgo,
¿Crees que hay esa potencialidad de retorno entonces asociado a esta tipología de proyectos? Pero vas a necesitar más de 10 años, ¿eh? Esto tienes que tenerlo en cuenta. O sea, hay unos tiempos de desarrollo y nunca vas a tener un retorno a menos de 10 años vista. O sea, es a largo, pero estamos hablando de proyectos de alto valor añadido que generan puestos de trabajo de alto valor añadido y que a fin de cuentas, luego hay un elemento, ya no estoy pensando en la rentabilidad, pero hay argumentos de competitividad regional, ¿no? Las economías fuertes son aquellas que tienen un sector industrial fuerte y, bueno, en nuestro país lo sabemos, ¿no? Una economía basada en servicios, pues en cuanto sopla un poco el viento se te desmonta en 5 minutos, ¿no? Y lo hemos vivido. Lo hemos vivido de cerca, ¿no? Eso, hace poco. Bueno, no, realmente es realmente muy interesante, ¿no? A ver, yo creo que también todo ayuda, ¿no? Es decir, en el mundo digital, fíjate que hemos tardado tiempo en tener varios casos de éxito donde realmente pues tuvieras pues 4, 5, 10 empresas que llegaran a un nivel de valoración y a un nivel de retorno para esos inversores, pues que fuera potente, ¿no? Y sin duda esos casos de éxito son fundamentales para seguir en esa dirección, que es todo un círculo, ¿no? Que el talento también que emprenda en esa área, que un poco, pues fíjate lo que comentabas, financiación pública en ese sentido también apueste, también que el capital pues vea esos retornos, es decir, un poco que se haga esta mayonesa, pero bueno, si en digital, en health, en biotech se ha logrado, pues con buena razón que el mundo industrial pues de alto valor añadido, como indicas, sin duda es una puerta que se puede lograr, ¿no? Yo creo que hemos de romper el mito ese, ¿no? Que el que emprenden en este sector, oye, que no es un emprendedor de segunda ni mucho menos, ¿no? Es decir, es un emprendedor como cualquier otro, ¿no? Como que también emprenden servicios, ¿no? Que parece que todo tiene que ser mega escalable, todo digital y todo, ¿no? De la misma forma, ¿no? Y porque hay una tipología de inversor que quizás más mediático en ese punto, ¿no? Entonces eso hay que crearlo y yo creo que, bueno, un poco los dos, tanto Alfons como Uriol, tú Alfons emprendiendo y tú Uriol llevas ya mucha trayectoria, ¿no? En este mundo, ¿no? Yo te añadiría una cosa, Jordi, a lo que estás comentando, que es que nos pasa un poco, lo has expresado muy bien, ¿no? Que generalizamos, ¿no? Vemos el mundo del emprendimiento, el mundo digital ha sido quien ha marcado las normas del juego, si quieres, y tendemos a ver toda tipología de emprendimiento, de startups, cualquier sector, bajo la lupa y bajo los criterios y las normas del juego del digital, ¿no? Entonces, claro, no funciona, esto no funciona, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es discernir, oye, cada sector, cada industria tiene sus normas del juego, las de digital las conocemos muy bien, pero las del sector salud son completamente diferentes, las industriales son completamente diferentes y estamos en el proceso, ¿no? Pero no funcionará nunca el decir, coger a alguien que tenga experiencia en ese sector. Bueno, se ha convertido un poco en la vara de medir, ¿no? Entonces, claro, con los argumentos, con los KPIs del mundo digital, tú no puedes ponerlos en el mundo industrial porque no funcionan, ¿no? Entonces, y no hay argumentos posibles que no funcionen, es mezclar agua y aceite, no va, ¿no? Jordi, siguiendo con lo que decía, yo creo que también es muy importante el tema este de tener pues referentes, ¿no? Y por ejemplo ahora recientemente hay la salida a bolsa de Wallbox, ¿no? Que o sea, no parábamos de ver, ¿no? Empresas digitales, otro proyecto de Shape. Sí, pero no parábamos de ver, ¿no? Tenemos unicornios en Let's Shape, ¿eh? Sí, por eso. Pero quiero decir que siempre estos casos eran casos de digital, ¿no? De aplicación. Y ahora pues empezamos a oír casos como este, ¿no? Que es un proyecto totalmente industrial de hardware, de innovar mediante hardware, ¿no? Y esto es algo pues muy positivo, yo creo, y que creo puede crear, ¿no? esta industria durante los próximos años. Y fíjate que este proyecto, pues mira, captó Venture Capital más acostumbrado a invertir en el mundo digital, como sea ya Ventures, ¿no? Por ejemplo, es decir, que bueno, pues aquí sí que quizá pues hay algunos puntos de conexión con los fondos más ubicados a otras categorías y que si ven allí potencialidad, pues también... es decir, que el fondo vertical
que se cree industrial puede invertir, pero el fondo horizontal, que está muy metido en elementos digitales, puede de alguna forma, bajo su gestora, pues crear un vehículo o bajo un fondo más tradicional o más horizontal también invertir en este sector, ¿no? Eso es algo que se puede producir, ¿no? Allí. Jordi, si me permites hacer una analogía, porque creo el caso Wallbox es fantástico, ¿no? Necesitamos más Wallbox. Hasta hace pocas semanas que Wallbox hizo la salida a bolsa, bueno, hace pocos meses, ¿no? Que veías que esto iba creciendo y luego el anuncio de salida a bolsa, el referente antes era, o sigue siendo, ¿no? Fractus, ¿no? En nuestro país. Que lo digo porque, un mensaje que lanzó la UPC es generadora de proyectos de alto valor añadido. Esto es incuestionable, ¿eh? La Universidad Politécnica de Cataluña. Esta va por delante. La segunda, aquí hay generaciones, ¿no? Entonces, yo el análisis que hago es, la primera generación es la generación de Fractus y la generación de Wall Sensing, ¿no? Gente que montó empresa industrial de alto valor añadido hace 15, 20 años, que surgen de la investigación, que lo hacen en un entorno que ellos no se llaman startups, porque cuando montan la empresa hace 15, 20 años, esto de las startups no, montó un proyecto científico o ingenieril y esa es la primera generación, ¿no? Entonces, hemos tenido esta primera generación haciendo un trabajo fantástico. Yo creo que la generación de Alfons es la segunda generación, los que han nacido en los últimos 5 años, que ya se consideran startups, se llaman ellos mismos startups, ¿no? Que a lo mejor no tienen el programa y el fondo adecuado, pero van a esa Devan y explican su proyecto, y esto no hubiera pasado hace unos años, ¿no? Y van al colegio de médicos y se presentan a una competición internacional de emprendimiento y se consideran startups. Y si todo va bien, de aquí 6-10 años tendremos lo que a mí me gusta llamar los nativos, ¿no? O sea, a aquellos emprendedores que montarán startups industriales conscientes de que son emprendedores industriales, teniendo un playbook muy claro y además teniendo un ecosistema alrededor que le apoya perfectamente, ¿no? Pues yo creo que estamos justo en la segunda generación, ¿no? Aquí representada por Alfons. Hemos de invitar a la primera generación a que destile, ¿no? Estas experiencias conseguidas con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque además tenemos proyectos potentísimos, a volcarlos en esta segunda generación y conjuntamente empujar todos para tener esta tercera generación, ¿no? Bueno, es una analogía, pero estoy convencido que va a ser así. No, si vas al caso de Wall Sensing, ¿no? A ver, al final, pues, no, Ignasi, ¿no? Ignasi Blajosana, un poco, que bueno, estudió conmigo en el colegio, ¿no? Es decir, que es un caso que he vivido hace muchos años que lo conozco, ¿no? Pues claro, ¿no? Es decir, escoger la tecnología, la innovación, darle una visión mercantil y de empresa sólido, que eso ya quizá en ese punto cuesta, y tener un empuje muy grande, ¿no? De decir, oye, pues soy de los primeros que me voy a foros de inversión, a captar business angels, a irme a como un venture capital como JME para captar financiación no siendo un proyecto tan digital. Es decir, bueno, esa primera generación tuvo que abrir mucho camino, ¿no? Entonces, mira, ahora Alfons ya, bueno, pues ya recoge algunos frutos de eso, ¿no? Y ahora es lo que dices, la tercera ya diga, oye, ya tienes la infraestructura y el ecosistema montado y ahora hacia adelante, ¿no? Ahora tú dedícate a emprender, que ya no tienes que crear todo el ecosistema. Esto ya está más picadito, ¿no? Exacto. Oye, muchas gracias a los dos, Alfons y Oriol. Muchas gracias, Jordi. Ha sido un placer. Y nada, para los que solo piensen en digital, que piensen que también pues que todo este hardware es hardware, digamos, de industria 4.0, o sea, es hardware del siglo XXI, ¿no? Y una muestra es que, pues, por ejemplo, podemos tener aquí, ¿no? Vemos en directo el número de pasos que hacen nuestros exoesqueletos en el mundo, ¿no? Y esto es la manera también que nos ayuda, pues, a mejorar nuestra tecnología. Porque podemos analizar todos estos datos. Nosotros tenemos el dispositivo conectado a una infraestructura, un cloud que hemos desarrollado nosotros y una aplicación móvil desde donde pues hacer el seguimiento de cada paciente, personalizar la terapia a cada individuo y tener todos estos datos guardados en un servidor cloud. Así que nada, simplemente quería también comentarlo.
Jordi, muchas gracias, ha sido un placer y gracias por difundir un poco el potencial de Industrial Tech. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, chicos.